Abogados de Reddit, ¿cuál es el argumento más ridículo que han escuchado en el tribunal? Historia 1. Había un acusado que dirigía un esquema Ponzi con la historia de ir a minas agotadas en Sudamérica con nueva tecnología para recuperar oro previamente irrecuperable. En realidad, usaba la mitad del dinero para comprar lingotes de oro para deslumbrar a los inversores y se embolsaba la otra mitad. Cuando lo arrestaron, encontraron una tonelada de oro debajo de su cama. En su audiencia de sentencia, unos años después, alrededor de 2011, se argumentó que su sentencia debía reducirse significativamente porque durante ese tiempo el oro incautado se había revalorizado considerablemente, de modo que las víctimas inversoras recibirían la mayor parte de su dinero, demostrando que su inversión fue realmente prudente. Historia 2. No es tan ridículo como espantoso, pero un hombre acusado de violar a su propia hija dice que no pudo haberlo hecho porque tenía un pene de 23 centímetros y le habría causado daño, y que las señales físicas de intimidad que ella mostró se debieron a que se había estado acostando con el perro de la familia. Ya no me dedico al derecho penal, con eso me bastó. Editar. Mucha gente pregunta, ¿qué pasó? Probablemente debería haberlo puesto aquí originalmente. Ya había dejado el bufete cuando llegó a juicio, pero mis amigos que seguían allí me mantuvieron al tanto del caso. Fue declarado culpable y fue a prisión. Respuesta. Soy ex oficial de prisiones y una vez presencié un caso muy similar. Un hombre fue acusado de tener intimidad con su hija adolescente. La principal defensa del acusado fue que la hija mentía para meterlo en problemas, y él pudo demostrarlo porque tenía un tatuaje muy distintivo en la parte masculina de su cuerpo que ella no podía describir. La hija estaba testificando y el abogado defensor comenzó con ese interrogatorio, y la hija dijo sin rodeos, no puedo describirlo, porque nunca lo vi, porque cada vez que sacaba la parte masculina de su cuerpo, me la metía. El jurado tardó unos 10 minutos en declarar culpable. Editar. Para aclarar un poco, esta frase no fue la única utilizada para declarar culpable. Se utilizaron otras declaraciones e informes de testigos. Historia 3. Mis padres son abogados. Estuve en el juzgado con mi padre cuando era más joven. Mi padre le lanzaba objeciones tras objeciones al abogado contrario durante el contrainterrogatorio. La jueza las admitía todas. Tras varias horas, la jueza se impacientaba y le pedía al abogado contrario que se diera prisa. El abogado contrario respondía, bueno, si el señor apellido dejara de objetar, quizás podría terminar el interrogatorio. A la jueza no le gustó esto. Le arremetió contra el hombre. Si dejara de hacer preguntas objetables, el señor apellido no tendría que objetar. Date prisa, no voy a estar aquí sentado todo el día. Era genial verlo de niño. El tipo fue ridiculizado. Papá ganó ese juicio. Historia 4. En un caso de agresión agravada, se registró un video nítido del estacionamiento de Walmart, donde se ve al acusado subiéndose al asiento del copiloto de un auto, conduciendo un trecho y luego bajando para robar a un hombre, quien finalmente recibió un disparo en el estómago. La policía detuvo el auto poco después de que se llamara al 911 y los hombres fueron arrestados. La defensa rechazó todas las ofertas de acuerdo con la fiscalía y fue a juicio basándose únicamente en la defensa de que el conductor y el copiloto intercambiaron asientos, con el auto aún en movimiento, en los 10 segundos que transcurrieron entre que él subió y bajó. Fue su tercer delito violento y el acusado fue condenado a cadena perpetua. Historia 5. Soy abogado. El argumento más ridículo que he visto lo presenté yo mismo. A uno de mis clientes lo arrestaron cocinando metanfetamina. Era un caso muy claro. Lo atraparon cocinando. No iba a salir de ahí. Peor aún, estaba cocinando en casa y había niños allí. Sí, el fiscal del distrito lo acusó de delitos graves. No había fianza y estaba detenido en la cárcel del condado. Mi cliente sabía que era un imbécil. Había planeado casarse unas semanas después de que lo arrestaran. Mi cliente me preguntó si podía salir 24 horas para poder casarse. Le dije que lo preguntaría, pero que ni de broma lo dejarían salir. Primero, le pregunté al fiscal del distrito si lo permitían. No, se rieron. Así que presenté una moción ante el tribunal. Sabía que el juez era un tipo viejo, conservador, con valores familiares y malhumorado. Y que además tenía una gran pasión por los delitos relacionados con sustancias. No había ninguna ley involucrada, pero armé un argumento sobre la santidad del matrimonio
y cómo el Estado debería fomentarlo en todo momento, y cosas así. Tenemos una audiencia y presento el argumento. El fiscal del distrito se opone rotundamente y lo considera ridículo, y el juez lo concede. De hecho, el juez decidió permitir que mi cliente saliera 24 horas para casarse. Tuvo que entregarse en la cárcel del condado a las 8 de la mañana del día siguiente y cumplir otras condiciones, pero aún así lo dejaron salir. Todos están atónitos. Nadie puede creerlo. Llega el día de la boda, mi cliente sale, se casa y luego regresa a la cárcel. Todo salió exactamente como debía, lo cual también es bastante impactante. Historia Cs. Yo no era abogado, sino asistente legal que trabajaba con la fiscalía. Este tipo fue captado en el video de cámara de seguridad de mayor calidad que he visto apuñalando a una dependiente de una tienda como 15 veces. Ella sobrevivió y luego fue tacleado a una cuadra de la escena menos de 5 minutos después por un hombre que lo había visto huir y lo siguió a 25 pies del cuchillo y la chaqueta que había estado usando, que estaba cubierta de sangre con un recibo con su nombre en el bolsillo. Fue la definición literal de un caso de mate. El tipo eligió proceder a juicio sin su abogado en lugar de que el caso se pospusiera después de que la casa de su abogado fuera asaltada y todos sus archivos fueran robados. El argumento principal de este tipo fue que no fue él, porque en la declaración de causa probable escrita por los oficiales después del incidente, escribieron mal su apellido altamente único al agregar una T en el medio. Por ejemplo, Johnson se convirtió en Johnston. Deletreaba su nombre en cada oportunidad con mucho énfasis. También argumentó que no podía ser él, ya que el hombre del video se ató una camiseta a la cabeza para ocultar los tatuajes distintivos, pero jamás los cubriría así porque estaba orgulloso de ellos y representaban su herencia coreana. El jurado tardó menos de media hora en emitir un veredicto de culpabilidad. Historia 7. En una modificación de la custodia de un menor, le pedí a la demandada que presentara su historial de arrestos como defensa contra una demanda de mi cliente. El arresto en cuestión fue por un cargo de agresión agravada en otro estado, del que desconocíamos. Posteriormente, la misma mujer se negó a someterse a una prueba de sustancias porque ya le había pagado suficiente dinero a su abogado antes de prácticamente huir del juzgado. Huelga decir que los niños ahora residen permanentemente con mi cliente. Edito, una palabra. Historia 8. Soy abogado. Esta fue una petición más que una comparecencia ante el tribunal cuando era secretario judicial. Los secretarios judiciales tramitamos las peticiones de los presos. Se trataba de un caso estatal y el solicitante alegaba que, dado que nuestro estado otorga créditos por buena conducta, por cada 30 días que se cumple sin problemas, se obtienen 10 días de descuento en la condena. Para todas las condenas, incluso las de cadena perpetua, había acumulado X años de crédito en su condena. Además, según las tablas actuariales, moriría en 6 años, por lo que era elegible para la libertad. Hasta ahora, este es un argumento ingenioso, aunque esté destinado al fracaso. Lo ridículo era que no estaba cumpliendo una cadena perpetua, sino 2 cadenas perpetuas consecutivas más 20 años. Por lo tanto, según su propio análisis, necesitaba cumplir más que su propia condena para ser elegible para la libertad. Además, desestimé su petición por carecer de fundamento hasta que falleciera y pudiéramos calcular correctamente su condena. Historia 9. Actualmente estudio Derecho. Uno de mis tutores me contó sobre un caso que tuvo mientras trabajaba para el Estado, donde el acusado intentó alegar que ser huérfano le había provocado un trastorno de estrés postraumático grave y una enfermedad mental, y que no era apto para ser juzgado. Desafortunadamente, lo estaban juzgando por deshonrar a sus padres, así que no prosperó. Historia 10. Caso de accidente de coche donde el demandante claramente intentaba exagerar. Llevó a amigos y familiares como apoyo, pero las versiones eran incoherentes. Lloró en el estrado. Fue un accidente leve y el demandante exigía mucho dinero por los esguinces. El abogado dijo, sí, hay incoherencias e historias disparatadas, pero no le creas a quien siempre te dice lo mismo. Esa es la persona que te está engañando. No, la gente honesta es coherente. El abogado también hizo que su cliente declarara que no se utilizaron intérpretes cuando sí se utilizaron y que hubo confusión sobre una pregunta relacionada con un accidente anterior cuando esa pregunta nunca se formuló. Editar. Soy abogado. Respuesta. Tuve la culpa de un accidente una vez con alguien así. Iba segundo en un semáforo.
La luz se pone verde y seguimos. Él frena de golpe y se detiene en medio de la intersección. Lo choqué por detrás, pero estaba a una distancia razonable para frenar y ninguno de los dos vehículos sufrió daños importantes, salvo pequeños arañazos. Salgo primero del coche para asegurarme de que el otro conductor está bien. Se baja, con la mano en el cuello, y antes de que pueda decir nada dice, «Ay, me dolió el cuello. Necesito que me haga un cheque». Así que llamo al 911 y esperamos a la policía. Mientras esperamos, se detiene otro vehículo y una mujer se baja y se une a este hombre en su coche. El tercer vehículo se va. Informaron a la policía que ambos habían resultado gravemente heridos en la colisión. Por suerte, el agente los conocía y dijo que lo veía constantemente. Me puso una multa por seguir demasiado de cerca, pero me dijo que debería impugnarla por motivos de seguro porque no creía que hubiera nada malo cuando ambos rechazaron una ambulancia. Historia once. Escuché esta historia de un policía. Un hombre fue arrestado por agresión y violación. Esto fue en Oklahoma y yo estoy en Texas, así que no estoy seguro de cómo se llama el delito allí. En fin, lo acusaban de empujar a la mujer al suelo, donde había escombros, y ella sufrió lesiones, de ahí la agresión, y luego lo acusaban de violarla violentamente. Durante el juicio se mencionaron las lesiones. El hombre, representándose a sí mismo, protestó. Supuestamente, sus palabras exactas fueron, «Entonces, ¿cómo sabe que las lesiones fueron de cuando la empujé y no de cuando la violé?» Por lo que escuché, la cara del juez fue impagable. Historia 2. Ahora soy fiscal, pero antes tenía un bufete privado donde tramitaba muchos desahucios. Mis clientes habituales, propietarios, ni siquiera venían a mi oficina hasta que sus inquilinos llevaban meses atrasados, y la mayoría de las veces los inquilinos se mostraban desafiantes con su impago, así que no era difícil no compadecerse de ellos. En fin, un inquilino era un tipo particularmente tonto. Solía venir al juzgado vestido con camisetas sin mangas y vaqueros cortados. Habíamos fijado una fecha para el juicio y mi cliente y yo nos presentamos. El inquilino no. Justo antes de que el juez dictara el fallo en rebeldía, una mujer irrumpió en la sala y gritó, «Daryl está al teléfono». El juez le permitió subir al teléfono y pusimos al inquilino en altavoz. Este le pidió al juez que retrasara el juicio una semana porque mi hermano se dio un golpe en la cabeza y probablemente se va a morir. No me lo creí, pero mi cliente conocía a Daryl lo suficiente como para percibir la tensión y el miedo en su voz. Le dije al juez que permitiríamos la prórroga, pero solo hasta el siguiente día de audiencia disponible. El juez la fijó para una semana. Seguía sin creerle a Daryl hasta esa noche, cuando mi abuelo tuvo un accidente y tuvimos que ir corriendo al hospital. Mientras caminábamos por el pasillo, vi a Daryl en una habitación con un grupo de personas vestidas tan parecidas a él que obviamente eran familia. Cuando llegamos a la habitación de mi abuelo, no resultó tan gravemente herido como temíamos. Lo primero que dijo fue, «No te imaginas lo que le pasó al tipo del pasillo». La enfermera me dijo que el idiota de su hermano le tiró un cubo de tractor en la cabeza y se la abrió como un huevo roto. Ahora está en coma. Le conté la noticia a mi cliente y ella se compadeció tanto de Daryl que firmamos un acuerdo que estipulaba que se marcharía en 15 días y que le condonaríamos todos los alquileres atrasados. Historia trecha. Mi novia es una lectora de Reddit. Publico en su nombre. Esta es una historia que mi abuelo siempre cuenta, así que algunos detalles son confusos, pero esta es la esencia. Mi abuelo era defensor público y usó esta defensa para uno de sus clientes, acusado de intentar entrar a robar un coche. ¿Cómo sucedió? El hombre 1 está sentado en su casa, mira por la ventana y ve al hombre 2 junto a un coche aparcado en la calle. El hombre 2 está ahí fuera manipulando la puerta del coche durante unos 10 minutos. Y entonces el hombre 1 se da cuenta de que está intentando entrar a robar y llama a la policía. El hombre 2 corre y finalmente el hombre 3, el cliente de mi abuelo, es detenido cerca porque coincidía con la descripción del hombre 2. Así que mi abuelo se reúne con su cliente y le cuenta de que lo acusan. El cliente pregunta, «Espera, ¿qué tipo de coche era?» El abuelo se lo cuenta. El cliente dice, «Puedo demostrar que no fui yo, abuelo». ¿Cómo? Cliente, dijiste que el tipo estuvo ahí fuera 10 minutos. Puedo abrir ese coche en menos de 20 segundos. Abuelo, pruébalo. Así que encuentra uno, sea cual sea el tipo de coche, y el cliente procede a forzar la cerradura en 12 segundos. El abuelo llama al juez, y el cliente lo vuelve a hacer,
quien lo obliga a hacerlo una vez más y luego desestima el caso. Historia 14. Alegatos finales. Juicio por accidente de tráfico con responsabilidad disputada. 11 jurados blancos. Demandante y demandado negros. El demandante tuvo una testigo presencial que, a falta de un término mejor, pertenecía a un gueto. Tenía algunos problemas de credibilidad. El abogado del demandante, al cierre, dijo: solo fue una testigo presencial. No tiene motivos para mentir. Y créanme, si hubiera podido elegir una testigo, no elegiría a una que se pareciera a ella. Elegiría a una que se pareciera a ustedes y a mí. Me quedé boquiabierto. El jurado deliberaba durante 12 minutos. Veredicto de la defensa. Historia 15. Soy abogado. El Estado intentó argumentar que existe causa probable simplemente porque existe un informe policial que alega el delito. Dado que un agente de policía presentó este informe, es razonable inferir que el delito ocurrió como se describe. Bien, las acusaciones ahora son autoprobatorias. Bueno, pues, concluyamos el juicio. Supongo que no hay necesidad de escuchar más mociones de desestimación. Me pregunto por qué ningún otro fiscal en 240 años de jurisprudencia pensó en eso antes. Un fiscal adjunto de 25 años que estudió en la peor facultad de Derecho del Estado. Respuesta. Solía ser secretario de un juez federal. Un preso astuto decidió que sus mociones de liberación no prosperaban, así que presentó una orden de liberación con una carta instruyendo al secretario a que la registrara. Eso no funcionó. Otro ciudadano soberano, enojado, presentó una sentencia de su tribunal personal contra el juez. El secretario del condado la registró. El juez se enteró cuando fue a vender su casa. Historia 16. El acusado quiso retractarse de su declaración de culpabilidad, argumentando que la única razón por la que se declaró culpable fue porque tuvo que tomar un trago fuerte en ese momento, pero no quiso hacerlo en el juzgado. Otro acusado argumentó que se le negó la asistencia letrada efectiva porque su abogado defensor le permitió declararse culpable de conducir bajo los efectos del alcohol hace 20 años, después de que el sujeto estrellara su coche contra un muro y estuviera borracho a las 5 de la mañana de enero. Su defensa fue que estrelló su coche y luego, durante los 30 minutos a una hora que esperó a la policía, caminó bajo un frío gélido hasta una licorería y se bebió una botella entera de whisky, por lo que técnicamente no estaba conduciendo en estado de ebriedad, sino que se emborrachó después. El juez describió al sujeto como muy valiente o muy temerario por ofrecer esa historia. Otro acusado alegó que su declaración de culpabilidad no fue consciente, inteligente ni voluntaria, y por lo tanto, inválida, porque estaba como drogado con cocaína y bebidas alcohólicas cuando llegó al juzgado a las 9 de la mañana. He respondido a innumerables mociones de acusados que afirman no saber que serían deportados si se declaraban culpables, a pesar de que el juez se lo dijo explícitamente. Un acusado afirmó que no pudo haber cometido el robo trepando por la ventana del baño porque tiene artritis y problemas de rodilla y cadera. Declaró esto a pesar de saber que teníamos grabaciones de seguridad de él entrando por la ventana de una iglesia, también para robar, saltando y saliendo, y a pesar de saber que el juez nos permitiría mostrárselas al jurado si el acusado abriera la puerta a dicha evidencia. Un acusado no ciudadano con un delito de intimidación de nivel 3, el más alto, argumentó que su designación debería ser reducida o eliminada porque fue deportado y, por lo tanto, ya no representa un peligro para la comunidad. Historia 17. Abogado también. Literalmente cualquier cosa que hagan los constitucionalistas, pro nosotros, ciudadanos soberanos que dicen, me están deteniendo. Esto viene de lejos. Hace 20 años me oían los argumentos de, están impidiendo mi libertad de viajar, y ahora son los de, soy una corporación. Ojalá la gente dejara de creer que la ley consiste en palabras mágicas y conjuros que los abogados les han ocultado. No es así, no existen. Nos están volviendo locos a todos y hacen que los jueces se enfaden con ustedes. Argumento ridículo. Arrestaron a mi clienta por no presentarse. Se quedó dormida debajo del remolque de un camión en una feria en la que viajaba. Se fueron y la dejaron tirada en el suelo. Argumento. Su señoría no faltó a la corte para faltarle al respeto. Es simplemente estúpida, ¿verdad? No eres precisamente el más listo del mundo. La clienta asiente tímidamente. El juez retira el cargo.
Historia 18. Un abogado aquí. Demandé al sheriff local, encargado de las cárceles del condado, por no proporcionar una solicitud de registro de votante a los reclusos que las solicitan. En cambio, el sheriff les hizo llenar otro formulario solicitando tanto la solicitud como un bolígrafo. Su abogado inicialmente argumentó que se debía a que los reclusos no tenían acceso a un bolígrafo. Cuando le señalé que una solicitud de registro de votante se podía llenar con lápiz, cambió su argumento, diciendo que ellos tampoco tenían acceso a un lápiz. Así que le pregunté, ¿cómo llenan entonces y los reclusos el formulario de solicitud de un lápiz? ¿Con su propia sangre? Dejó de lado ese argumento y llegó a un acuerdo. Historia 19. No estuve allí. Era un video que vimos en una clase de juicio titulado Alegato final de la defensa por la peor violación. No lo encuentro en YouTube. Un abogado que representaba a un hombre acusado de violación se paró frente a un jurado mayoritariamente femenino. Colgó su anillo de bodas de un cordón, comenzó a sacudirlo lentamente y luego lo apuñaló con el dedo índice para demostrar lo difícil que es penetrar a una mujer sin su consentimiento. El argumento no fue convincente. Historia 20. Soy abogado y no ejerzo en los tribunales, pero cuando estaba en la universidad haciendo mi licenciatura, el derecho penal formaba parte del plan de estudios, lo que incluía pasar un par de días observando juicios penales. ¿Qué cosas se ven? En fin, al comienzo de uno de estos juicios, un tipo con un mullet desmesurado entra en la sala. Delgado, alto, con extremidades desproporcionadas, tatuajes por todas partes. Juro que, por cómo se sentó ante el juez, lo único que le faltaba era una cerveza en la mano y un pollo bajo el brazo. Este tipo decidió no tener abogado, ya que es un cliente habitual y pasa breves periodos en la cárcel o haciendo servicio comunitario casi todos los meses. Un caso realmente problemático, drogas, alcoholismo, etc., pero aún así da la impresión de ser un tipo muy simpático y tiene una forma muy entretenida de contar historias, manteniendo la cara seria y sin darse cuenta de lo gracioso que es. Sabe que le van a multar y que le van a obligar a cortar la hierba un par de horas como servicio comunitario para mantener limpias las calles holandesas, pero intenta ganarse la compasión del juez para que le reduzcan la condena. El perro de este hombre fue enviado a un refugio canino cuando lo encontraron desnutrido un par de semanas antes, cuando lo arrestaron por tráfico de drogas. Es muy triste, pero también es la razón por la que está siendo juzgado. El hombre estaba como un loco y borracho como un irlandés el día de San Patricio, y completamente drogado, decidió recuperar a su perro del refugio, porque extrañaba mucho a su chica. El juez le pregunta si es cierto que rompió la cerradura y parte del equipo de cámara del refugio, y él lo confirma. Su apasionado relato de la noche dejaba claro que hizo todo esto por puro amor, ya que, según él, su perro fue lo único que lo ayudó a superar todos los momentos difíciles con su novia y su problema con las drogas. Así que el juez ordena que se muestren las imágenes de la cámara para confirmar que es el sospechoso, y él lo confirma. En él se le ve tropezando, abriendo uno de los recintos de los perros y abrazando a un pastor alemán. En ese momento, todos se conmueven al ver a este hombre tan emocionado en la grabación con el perro, abrazándolo, acariciándolo y jugando con él, y se puede ver que el juez también se involucra. En fin, este hombre continúa con su historia y cuenta cómo llevó al perro a su coche y se fue a casa sintiéndose más feliz que nunca. Termina su relato con la más seca frase: no hace falta decir que me llevé una sorpresa tremenda cuando me desperté al día siguiente y había un pastor alemán en mi habitación en lugar de un Staffordshire Terrier. Todos estallaron en carcajadas. No entendía qué era lo gracioso. Resulta que el tipo robó al perro equivocado. El juez lo condenó a 50 horas de servicio comunitario y a unas 3,000 libras en reparaciones por las puertas rotas y el equipo de la cámara. En resumen, el tipo intenta ganarse la compasión del juez con un apasionado relato de cómo irrumpió en un refugio de perros y robó a su perro de los servicios de animales. Roba el perro equivocado. Historia 21. No soy abogado. Hice prácticas con uno en la secundaria. Tenía que hablar con alguien en las celdas del tribunal, donde a mí no se me permitía, así que fui y me senté en una de las salas mientras él lo hacía. Hubo algunos casos, pero el que más llamó la atención fue el de 2 tipos que sufrieron lesiones y reclamaron. Historia 22. Tribunal de Tráfico
multa por exceso de velocidad. Su señoría no excedía el límite de velocidad y puedo demostrarlo con lógica. Juez: de acuerdo. Señora: conduzco un Prius. Juez: señora, eso demuestra que soy responsable, específicamente en el ámbito automovilístico. Así que, obviamente, no excedería el límite de velocidad. Tuvo que pagar la multa. Historia 23. Soy un abogado de Small Business BK en recuperación. Estuve en el Tribunal de Quiebras por una moción propia. Cuando un abogado muy joven se levantó para defender su postura, su solicitud fue denegada en la disposición previa a la audiencia. Abogado joven YA. Su señoría, creo que su interpretación de los 3 casos que ha citado es incorrecta. Juez del Tribunal de Quiebras, BKJ. ¿Cree eso? Ya, sí, su señoría. No creo que el panel de apelaciones de quiebras creyera que estos casos se utilizarían de esta manera, y creo que está malinterpretando el alcance del autor. BKJ. Bien, dígame, ya que son opiniones de Bob, ¿quién las escribió? Ya. No estoy seguro, su señoría, no lo revisé. BKJ. En el futuro, quizás quiera verificar ese tipo de cosas. Los 3 casos fueron escritos por el juez que, como usted acaba de decir, no entendía su propia escritura. Audiencia del tribunal, principalmente abogados. Exclamación colectiva. Ya. Mirada vacía. BKJ. Dios mío. Yo escribí esas opiniones. Ya. Bueno, sigo pensando que están equivocadas. BKJ. Solicitud denegada. Fuera de mi sala. Fue posiblemente el paseo de la vergüenza más incómodo que he visto en mi vida mientras recogía sus cosas y se iba. Historia 24. Madre mía, ¿por dónde empiezo? Podría contar muchas cosas de mis clientes, pero me gusta esta. Una señora tiene un caso de compensación por lesiones. Es por la parte superior de la espalda y, por supuesto, por el síndrome de dolor regional complejo. Decide que necesita que la compañía de seguros le pague un colchón especial, como uno de espuma viscoelástica de 6,000, con calor, masaje y 1,000 funciones más. Y no solo uno individual, necesita uno California King porque, claro, su novio, un holgazán desempleado, también necesita dormir allí. Pasamos meses litigando por este maldito asunto. Al final, lo compra ella misma, y mi cliente acepta darle 1,500 para que se acabe el asunto. El juez nos lleva aparte a mí y a la parte contraria y dice que nos va a joder si volvemos a mencionar la palabra colchón en su tribunal después de perder tanto tiempo. Fue así de ridículo. No pasaron ni 3 meses y el caso llegó a otra audiencia. Tras agotar todos los tratamientos quiroprácticos permitidos por la ley, su médico buscaba una exención para obtener más tratamientos quiroprácticos. Llegamos al juzgado y yo argumento que debería denegarse, etc. El juez se gira hacia ella y le dice: «Señora, ¿por qué cree que necesita más atención quiropráctica?» Ella hace una pausa y luego dice: «Me cuesta mucho dormir en mi colchón. Creo que vi humo saliendo de sus orejas». Historia 25. Cuando trabajaba como asistente judicial en mi primer año como abogado, tuvimos un caso que se centraba en si una persona podía disparar legalmente a un perro que atacaba a sus gallinas. La ley establecía que podía dispararle si los perros las molestaban o las herían. El demandante demandaba por el valor de sus perros, que estaban haciendo sus necesidades, y por la angustia emocional. Argumentaba que los perros no las molestaban ni las herían porque huían cuando el granjero salió con la escopeta. Luego argumentó que herir a las gallinas debe ser activo. Así que puso un ejemplo. Si el perro tiene una gallina en la boca, se puede disparar. Si la suelta, pero la gallina se tambalea justo delante de él, no se puede disparar, ya que la herida ha terminado. Lo recoge, dispara al perro. Lo patea suavemente, no lo hiere. Era ridículo e incoherente con la jurisprudencia. Redacté la opinión que otorgaba al demandado sentencia sumaria. Aquí viene mi parte favorita. El demandante solicita una reconsideración basándose en una sola palabra que usé en una línea suelta en la opinión de 8 páginas. Dije que era razonable asumir que los perros seguían siendo un peligro para las gallinas. Durante la reconsideración, el socio del bufete se acerca al demandante en lugar de a Joe Schmo y le dice: «Francamente, juez, siempre he pensado que usted era el mejor abogado de la región, así que me sorprende que se haya equivocado tanto. Me resulta desconcertante». El juez no reaccionó, pero me sentí muy ofendido en su nombre.
así que me encargaron redactar la opinión de reconsideración. Escribí un resumen de 2 páginas de la audiencia sin indicar en ellas hacia dónde nos inclinamos. Y luego pegué las 8 páginas originales, pero omití la frase sobre la razonabilidad. Ojalá hubiera podido ver a ese abogado leer 3 páginas completas para darme cuenta de que era exactamente la misma decisión que antes. Historia 26. No era el otro abogado, sino su cliente. Subió al estrado en un juicio por robo en una tienda. Afirmó que no había robado un par de filetes de salmón a propósito, sino que estaba tan nervioso por una conversación telefónica con su novia que se los metió sin querer en los bolsillos de la chaqueta, en una zona de la tienda que el agente de prevención de pérdidas llamó el callejón de los ladrones, porque es un punto ciego para las cámaras, y salió sin darse cuenta. No era una chocolatina ni nada pequeño, eran 2 filetes de salmón. Le pregunté, ¿alguna vez has hecho eso? Él, no. Yo, ¿alguna vez has visto a alguien en algún lugar meterse un pescado así en el bolsillo? Él, no. Afortunadamente, el jurado no se creyó su absurda historia y lo declaró culpable. Historia 27. Estuve en la tribuna pública mientras estudiaba Derecho. No era abogado. Tribunal de la Corona de Leeds a principios de los 90. Un hombre extranjero de 75 años, sí, esto es importante, se enfrentaba a una audiencia preliminar por cargos de haber tocado íntimamente a una familiar de 13 años. Su abogado logró obtener la libertad bajo fianza, basándose en que este hombre era un pilar establecido de la comunidad inmigrante, y el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de que lo pusieran en libertad bajo fianza hasta la próxima audiencia dentro de un mes. Hizo 2 comentarios. 1. Llevaba pantalones cortos muy ajustados y no debería ser considerado responsable porque ningún hombre de verdad podría resistirse a ver algo así. El juez le recordó que se trataba de una audiencia preliminar, no de un juicio, así que debía esperar hasta el juicio para argumentar su caso, especialmente las declaraciones que distan mucho de ser exculpatorias y que son más adecuadas para atenuar la pena. Cosas. No puedo volver a comparecer dentro de un mes porque vuelo de regreso a mi país mañana y no regresaré. El abogado parecía tan sorprendido como todos nosotros. El juez ordenó la incautación del pasaporte del acusado y lo decretó prisión preventiva hasta su juicio. Historia 28. No soy abogado, pero mi hijo estaba en un caso de custodia entre mis padres. El abogado de mi madre defendió y logró el acuerdo final. Tenía que añadir a mi madre como amiga en Facebook. Editar. Esto fue hace 7 años. Seguimos sin ser amigos en Facebook y está bloqueada en todas mis cuentas. Historia 29. Soy abogado. Durante una audiencia de orden de protección, el idiota musculoso y tatuado de 1,90 le dijo al juez que mi clienta de 1,55 se merecía el ojo morado que le había puesto porque no paraba de hablar. De hecho, esperaba que el juez fuera comprensivo o algo así. En cuanto admitió haberla golpeado, el juez lo interrumpió y dijo, orden de protección concedida. Siguiente caso. Respuesta. Uno de los vecinos de mi mejor amigo empezó a salir con una mujer casada. Todos estamos de acuerdo en que fue una locura. Bueno, el marido de la mujer llegó al apartamento de la vecina y empezó a golpear la puerta y a lanzar insultos y amenazas. Mi amigo acabó teniendo que salir y decirle que se callara la boca. El vecino había llamado a mi amigo para pedirle ayuda mientras esperaba a que llegara la policía. El vecino, con razón, solicitó una orden de alejamiento. Las amenazas fugaces no son buenas, ¿eh? Y trajo a mi amigo como testigo del suceso. Bueno, el juez estuvo más que contento de escuchar el testimonio de mi amigo, ya que trabaja en correccionales federales. Lo mejor, peor, de todo es que el imbécil que lanzaba amenazas fugaces era un sheriff del estado. ¿No crees que debería haberlo pensado mejor? Tampoco puedes portar un arma si tienes una orden de alejamiento en tu contra, así que este tipo también se fía mucho de su trabajo. La estupidez no tiene límites. Historia 30. Mi padre me contó una historia en la que su oponente afirmaba que la advertencia del Director General de Servicios de Salud de 1964 nunca se publicó en el New York Times. Lo hizo usando un libro y afirmando que el titular no estaba allí ni existía. Mi padre pasó toda la noche siguiente buscando el libro. Lo encontró, lo compró, encontró el titular que buscaba y demolió por completo el argumento al día siguiente, mostrándoselo a todo el mundo. Historia 31. Esto salió en una declaración, pero sigue siendo una de las anécdotas más graciosas que recuerdo de mi antiguo trabajo.
Trabajaba a tiempo parcial como asistente legal cuando estaba en la universidad. Teníamos un caso enorme con mucha gente involucrada que se había convertido en un montón de casos secundarios. En uno de esos casos secundarios, un tipo afirmaba que nuestro cliente le había dejado mensajes de voz amenazantes relacionados con el caso principal, y él y su esposa lo demandaron por pérdida de consorcio. Pérdida de consorcio, y te juro que esto es real, significa básicamente que algo ha sucedido que impide que una pareja casada tenga intimidad, y quieren demandarte por ello. El tipo afirmaba que estaba tan asustado por esos mensajes de voz que ya no podía acostarse con su esposa. Llegó la hora de la declaración, y yo estaba sentado en la otra habitación, pero era una oficina pequeña y podía oírlo todo. Mi jefe empezó a preguntarle a la esposa cómo se supone que vamos a saber que fue culpa de nuestro cliente que dejaran de tener intimidad. Quizás ya no se siente tan atraída por él. Quizás él no se siente atraído por ella. Quizás no tenían tanta intimidad al principio, etc. Así que esta mujer empieza a gritar, «Me encanta la intimidad», y a golpear la mesa con los puños. Sus abogados intentan calmarla y decirle que se calle, pero ella sigue gritando, «Me encanta la intimidad». Teníamos intimidad 2 o 3 veces al día. Nos echaban de los hoteles por el ruido que hacíamos. Y ante la protesta de todos en la sala, su abogado y el nuestro, procedió a describir su historia íntima con todo lujo de detalles, todo lo cual quedó registrado en la declaración jurada y presentado ante el tribunal. Historia 32. Fui jurado, pero esta fue una defensa durísima. La acusada se saltó un semáforo en rojo y cruzó en dirección contraria delante de un agente. Llevaba más del doble del límite de alcoholemia. No fue su culpa. Tenía un corte en el brazo que su perro le lamió. La levadura de la saliva del perro entró en su torrente sanguíneo y convirtió su azúcar en alcohol. Historia 33. También soy abogada. El abogado de la parte contraria intentó argumentar que, dado que la casera había escrito en su aviso de desalojo, «Ha sido un placer conocerla, pero, por favor, váyase». Pero había testificado que eran inquilinos horribles que no le gustaban, que era deshonesta y que nada de lo que decía era fiable. Esto abrió de par en par la cuestión de la deshonestidad. Aunque la casera no era una persona ejemplar, los inquilinos tenían una enorme cantidad de antecedentes de fraude que, como resultado, pudimos denunciar ante el tribunal. Editado debido a la confusión sobre las posibilidades de juicio político. Esto es ley del Reino Unido y se relaciona con las vías para la admisibilidad de pruebas de mala conducta. Respuesta. Tengo un juicio próximo en el que parece que la acusada ha falsificado documentos. Estoy completamente segura de ello. La acusada testificará para autenticar estos documentos falsificados, porque nadie más puede hacerlo y son clave para su defensa, lo que permitirá impugnar su testimonio con sus antecedentes penales, que incluyen condenas y declaraciones de culpabilidad por fraude y falsificación. Tengo mucha curiosidad por saber cómo se desarrolla esto. Historia 34. Ana editado Mellon, abogado de verdad aquí. Sin duda, el argumento más ridículo que he escuchado fue el de un acusado constitucionalista, pro se, que intentaba explicar por qué el tribunal carecía de jurisdicción sobre él. Estaba preparado para los argumentos habituales sobre persona libre en el campo, persona física no jurídica, tribunal del almirantazgo, etc. Pero este era diferente. Este acusado en particular formaba parte de un complejo de testigos de Jehová y era de ascendencia marshallesiana, es decir, negro. Después de que el tribunal le explicara pacientemente que tiene jurisdicción sobre todas las personas del condado, el acusado inmediatamente declaró que, según la decisión Dred Scott, él no era una persona y que el tribunal carecía de jurisdicción. Respuesta. Publicación para quienes desconocen el caso. Dred Scott contra Sanford, 1857. El caso fue una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el derecho laboral y constitucional estadounidense. Sostuvo que un negro, cuyos antepasados fueron importados ahí y vendidos como esclavos, ya fueran esclavos o libres, no podía ser ciudadano estadounidense y, por lo tanto, no tenía legitimidad para demandar ante un tribunal federal. Las personas de ascendencia africana no pueden ser, ni se pretendió que fueran, ciudadanos según la Constitución de los Estados Unidos. Historia 35. Un poco diferente, pero digno de mención. Recuerdo un video de Rob Dyke
que había un tipo arrestado por violación múltiple y el derribo de una mujer joven. Fue sentenciado y en prisión se lesionó para ir al hospital. Luego escapó, violó a otra mujer y tomó a una familia como rehén antes de ser arrestado nuevamente. Intentó obtener la libertad condicional y su reclamo siguió los siguientes términos. Mientras que la víctima del delito solo tiene que sufrir 1 minuto o 1 hora, la persona que comete el delito tiene que sufrir muchos años exiliada de la sociedad. Fue rechazado 18 veces y murió antes de la 19. Edición, ortografía corregida de Perol a Parole. Muchas gracias. Edición 2, ortografía corregida de Exiled a Exiled. Gracias de nuevo. Edición 3. Aparentemente, el video que vinculé tenía un contenido incorrecto. Lea este. Enlace para más información. Respuesta. Libertad condicional. Eso sí que es una locura. No solo es absurdo, sino que de verdad cree que una persona que sobrevive a una violación solo sufre mientras la violan, que simplemente se limpia y sigue con su vida sin cambios. En fin, me alegra que haya justicia para sus víctimas. Si violar es lo primero que hace al salir de prisión, tenía que quedarse en prisión hasta que lo aprobaran. Historia 36. Historia 37. En la manutención conyugal. Soy herrero de profesión, pero trabajo en Kohl's. ¿Por qué no trabaja usted como herrero? Claro que se paga más. Esperan que trabaje los fines de semana. Eso no va a pasar. Se le ordenó pagar la manutención conyugal completa con los ingresos imputados de un herrero. En el tribunal penal por acoso, le envié fotos de mis testículos a su exnovia para ver si le parecía que uno le quedaba demasiado grande. Era médico, no acoso. ¿Y la foto de la parte masculina de su cuerpo? Igual me pareció raro, como si estuviera enfermo. Necesitaba consejo. ¿Tu exnovia es profesional de la salud? No. ¿Cuál es su profesión? Es maestra de kinder. Volviendo a las fotos que enviaste, dijiste que eran consultas médicas a tu exnovia maestra de kinder, ¿correcto? Sí. ¿Y esta foto con el texto "chúpame la parte masculina del cuerpo" también era de carácter médico? Historia 38. Hace varios años, en un juicio civil por lesiones personales, defendí a una mujer que, supuestamente, atropelló a la encargada de un autobús con su coche. Habíamos ofrecido reconocer la responsabilidad y solo intentar obtener una indemnización por daños y perjuicios. En otras palabras, el jurado no escucharía las circunstancias de la lesión, solo que habíamos acordado que mi clienta la causó, y solo decidirían la cuantía de la indemnización. Teníamos pruebas de que la demandante exageraba considerablemente sus lesiones. El abogado de la demandante se negó a aceptar nuestra concesión, pensando que si el jurado escuchaba las circunstancias, querrían pagar aún más dinero para castigar a mi clienta. Así que fuimos a juicio por responsabilidad. La demandante llamó a un testigo, su clienta, quien testificó que una mujer mayor en un coche verde la atropelló. Descansaron y solicité la desestimación por falta de pruebas. Literalmente no había ninguna prueba que vinculara a mi clienta con este incidente, solo una mujer mayor en un coche verde. La demandante ni siquiera se molestó en llamar a mi clienta al estrado. El abogado le dijo al juez que el conductor del autobús había anotado la matrícula de mi cliente y se la había dado a la policía. Nunca se molestaron en buscarlo. La abogada le preguntó si podía simplemente incluir el informe policial y yo objeté que eran rumores. El abogado entonces dijo, por favor, déjeme incluir esto. Hace tiempo que no trabajo y me contrataron en un bufete para llevar este caso. Necesito ganarlo. Por supuesto, no estuve de acuerdo, y el juez desestimó el caso. Me sentí un poco mal por ella, pero esa fue quizás la peor presentación de un caso que he visto en mi vida. Hablé con el jurado después y todos dijeron que no les gustaba la demandante, que no creían ni una palabra de lo que decía y que probablemente habrían fallado a mi favor de todos modos. Moraleja, prepararse en el tribunal. Historia 39. Soy abogado. Una reclusa afirmó haber sido abusada sexualmente por uno de los guardias. Uno de sus testimonios más impactantes fue el de la gran cicatriz vertical que tenía en el pecho por una operación de corazón. Continuó diciendo que recordaba la enorme cicatriz de cuando la abusó. El guardia subió al estrado, se quitó la camisa y tenía una diminuta cicatriz horizontal en el hombro. Caso cerrado. Al parecer, le había dicho una vez que se había operado, y ella asumió que le quedaría una cicatriz gigante y la usó para inventar su historia. Edito. Para aclarar,
Yo era un nuevo secretario del juez cuando comenzó el juicio. No sé exactamente por qué esto no salió a la luz en el descubrimiento de pruebas. Mi suposición: los abogados del demandante llevaban 2 años fuera de la Facultad de Derecho, fueron designados para el caso, solo habían estudiado Derecho Corporativo y trabajaban en un bufete gigante de Nueva York, así que probablemente no le dieron tiempo. En cuanto a la defensa, o bien el departamento penitenciario quería humillar públicamente al recluso. La gente toma muchas decisiones tontas basadas en una mentalidad de al diablo con usted, o el abogado defensor quería obtener ese dinero del juicio. Historia 40. Probablemente tarde, esto se enterró, etc. Además, no soy abogado, pero mi padre sí lo era, y esto salió directamente de él. Es a finales de los 70, al principio de la carrera de mi padre. Un cliente es multado por exceso de velocidad. La multa indica 90 en una zona de 55. El policía le afirma que calculó la velocidad siguiéndolo durante más de 1 milla antes de detenerlo. Mi padre: ¿qué tipo de coche conduces? Policía: un Crown Vic. Todos tenemos Crown Vic, padre. ¿Y a qué altura llega el velocímetro de tu Crown Vic? Policía: 85. Padre: entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que mi cliente iba a 90? Desestimaron la multa y el policía y mi padre se rieron mucho después. El policía dijo que nunca había oído hablar de una defensa por ir demasiado rápido. Historia 41. No soy abogado porque no existen. Me pusieron una multa por parquímetro vencido. Fui y la impugné. El tipo me dijo: la autoridad de estacionamiento tomó fotos como prueba. ¿Cómo se explica esto? Las fotos incluían mi coche, mi matrícula y el parquímetro, que claramente marcaba 13 minutos restantes. Cuando fui a impugnar la multa, miraron la foto que tomó la agente del parquímetro. Y claro, justo encima de mi moto estaba el letrero. La mujer puso los ojos en blanco y dijo: Dios mío, a veces la gente es estúpida. Historia 42. Como abogado corporativo, el argumento más ridículo que me topo casi mensualmente es el siguiente. Una empresa de la lista Fortune 500 firma un contrato basura y va a perder mucho dinero debido a su lenguaje sencillo. Otra empresa de la lista Fortune 500 argumenta que es inadmisible, específicamente que dicha empresa no fue lo suficientemente sofisticada como para interpretar el contrato y que ninguna persona razonable aceptaría jamás el término o los términos en disputa. En resumen, empresas multimillonarias que afirman ser incapaces de interpretar contratos. Historia 43. ¡Ja! Soy abogado. Debería ganar ahora mismo. En fin, estábamos en juicio y la parte contraria objetaba un documento que intentaba presentar como prueba a través de uno de sus testigos. El testigo lo había identificado como uno de sus registros comerciales, pero la parte contraria objetó. El jurado estaba en la sala, así que el juez nos pidió que nos acercáramos. Lo hicimos y la parte contraria argumentó la autenticidad del documento. Me sorprendió un poco, así que mi respuesta fue: señoría, esta es su prueba. ¿Está el abogado afirmando que presentaron documentos no auténticos ante este tribunal? El juez se volvió hacia el abogado y le preguntó: ¿está presentando documentos no auténticos? La parte contraria balbuceó que no y el documento entró. Me sorprendió un poco que quisieran argumentar que su propio documento no era auténtico solo para evitar que se lo presentara al jurado. Historia 44. No soy abogado, pero mi abuelo me contó una historia sobre cómo, a principios de los años 50, tuvo que comparecer ante un tribunal para defenderse de una infracción de tráfico. El policía utilizó pruebas en su contra, alegando que había estado destrozando la ciudad durante los últimos meses, pero el policía era tan buena persona que lo había dejado ir. La respuesta de mi abuelo fue: señor juez, no estoy seguro de cuánto he estado destrozando, pero no fue en su ciudad. He estado ayudando a reconstruir Alemania durante los últimos 18 meses. Acabo de regresar a la ciudad el viernes. Historia 45. Historia de un estudiante de Derecho y exprofesor, acusado arrestado por posesión de narcóticos, los cuales se encontraban en el bolsillo de su chaqueta de cuero. Argumenta que el registro fue ilegal porque, con su chaqueta de cuero suave como la mantequilla, era imposible que el agente hubiera palpado las sustancias en su bolsillo durante un cacheo, por lo que no debería haber buscado en el bolsillo para encontrarlas. El juez le pregunta si la chaqueta es la que llevaba puesta en el tribunal. Lo era. El juez pide palpar la chaqueta y los bolsillos.
El acusado se la entrega al alguacil. El juez encuentra más sustancias en el bolsillo. Huelga decir que no le fue bien. Historia 46. Maldita sea. Este hilo tiene 5 horas y este comentario nunca verá la luz del día. Pero fingámoslo. Esto no fue tanto un mal argumento, sino un ejemplo de un interrogatorio terrible. Este fue un caso CERCLA, limpieza de aguas subterráneas y suelos contaminados. A un testigo, un ex administrador de la propiedad contaminada, se le preguntó lo siguiente en una declaración. P. ¿Alguna vez vio algo extraño? En ese momento los abogados presentes hicieron varias objeciones a la pregunta. R. ¿Qué? ¿Alguna vez vi algo extraño? ¿Es tu pregunta? P. Sí, señor. ¿Alguna vez vio algo extraño? R. Sí. Vi a un hombre con pechos. P. No. ¿Vio a un hombre con pechos en el lugar? No. Vi a un hombre con pechos en Nueva Orleans una vez. Historia 47. No soy abogado, pero mi tío sí. Tuvo que defender a un hombre acusado de zoofilia con un caballo. La defensa fue que su miembro viril era demasiado pequeño para alcanzar el clímax en el ano del caballo, por lo que no tuvo intimidad con él. Pero bueno, le aplicaba enemas con lavavajillas e incluso tenía un pequeño taburete para subirse cuando estaba listo para hacerlo, así que la defensa no le favoreció. Tampoco las grabaciones de las cámaras de seguridad. Historia 48. No soy abogado. Fui al juzgado a impugnar una multa de tráfico y el policía no se presentó. Caso desestimado. Gracias, señoría. El siguiente caso también desestimado. El tipo se levanta furioso. Señoría, vine a pelear esto. Traje a mi amigo como testigo y todo. Juez, ¿así que no quiere que desestime esto? Pagué $15 en el aparcamiento y vinimos a pelear esto. Juez, ¿quiere tomarse un momento para pensarlo? Para entonces, el testigo ya había empezado a tirar de la camisa de su amigo y lo había disuadido. Gracias, señoría. Creo que me voy a casa. Historia 49. Estuve involucrado en un caso de allanamiento donde la defensa argumentó que el supervisor de seguridad del casino no tenía la autoridad legal para expulsar a alguien. No discutieron los hechos del caso, simplemente cuestionaron al supervisor sobre su propia interpretación de la ley de allanamiento y sus facultades como miembro del Departamento de Seguridad. Historia 50. Giré a la izquierda con una luz verde. Un autobús urbano se saltó un semáforo en rojo y me chocó. Mi coche era un pequeño Volkswagen Rabbit, así que me arrolló y yo estaba perfectamente bien. El conductor se detiene, sale y dice, me daba el sol en los ojos. Le digo, no estoy herido, gracias por preguntar. Llega la policía y adivina qué. Había un autobús lleno de testigos. Todos contaban la misma historia. Se saltó un semáforo en rojo. El ayuntamiento pagó mi coche, etc. Ella negó haber cometido ningún delito y fue a juicio, al que tuve que asistir junto con un par de testigos y el agente. Su defensa: tenía migraña. Juez: entonces debería dejarte libre porque tenías un fuerte dolor de cabeza y conducías de cara al sol. Conductor: sí, su señoría, me alegra que lo entienda. Le revocaron la licencia de vehículos comerciales. Debería haberle quitado los puntos. Historia 51. Fui testigo del Estado en un juicio por negligencia parental. Como trabajadora social clínica con licencia, LCSW, trabajé para un hospital de salud mental especializado en abuso de sustancias, evaluando a niños y adolescentes para su ingreso. El Estado solicitaba que el menor fuera retirado del hogar, en parte debido a información que reporté al haberlo entrevistado e ingresado en 3 ocasiones distintas. Durante una evaluación, la madre se presentó tan drogada que apenas podía hablar. El menor admitió que obtenía todas sus sustancias de ella. La otra evidencia proviene de información recopilada durante las hospitalizaciones del menor. Esta es una zona muy rural con solo 2 hospitales en todo el estado. Por lo tanto, no trabajé en el hospital ni formé parte del personal de hospitalización. Vivía a 3 horas al oeste, cubriendo los 22 condados del oeste del estado. La fiscalía tenía declaraciones juradas y registros del personal de hospitalización y me convocó porque vivía en la jurisdicción de este tribunal y podía testificar en persona. Toda esta información se presentó en el momento en que subí al estrado. El abogado defensor básicamente repite todo esto y luego intenta que apoye su defensa de que el tratamiento hospitalario fue inadecuado. Nadie ha descubierto cómo esto se relaciona con que la madre le administrara sustancias al niño. No tiene testigos propios, ni referencias personales, ni personal del hospital, solo las pruebas de la fiscalía y yo.
Me pregunta repetidamente si estoy de acuerdo con sus declaraciones de que X ocurrió durante el tratamiento o que si Y hubiera sido una mejor opción. Después de casi la sexta vez que dije que no podía responder a la pregunta, el juez lo interrumpe y le pregunta si tiene alguna otra línea de preguntas. La madre le susurra al oído y él dice que sí, que tiene una pregunta más. ¿Creo que la madre es una madre apta? Me quedé atónito. Miré a todos y le pregunté, ¿me se está preguntando en mi capacidad profesional si creo que la madre es apta para ser madre? Veo que la fiscalía sonríe y niega con la cabeza. La defensa está segura y dice que eso es lo que pregunta. Miro al juez, quien sonríe y me hace un gesto con la cabeza para que responda. Así que digo, no, en mi opinión profesional, actualmente no está en condiciones de ser madre. Todos intentan contener la risa, pero la defensa parece tan decepcionada que casi me da pena. No sé qué demonios estarían pensando, pero por supuesto, el Estado ganó. Historia 52. Mientras esperaba que llamaran mi caso, escuché una discusión descontrolada. Era un caso de violencia doméstica y la demandante, persona que buscaba protección, acusaba al demandado, exnovio, de abuso, específicamente de haberle dado un cabezazo. El demandado replicó diciendo, «En serio, con toda honestidad, juez, no podría haberlo hecho porque mire mi cabeza. Es enorme. Una cabeza así de grande dejaría una marca. Con toda honestidad, juez, mire mi cabeza». A lo que el juez respondió, «Hijo, tengo una cabeza grande. Míreme la cabeza». Esto continuó durante 1 minuto. La historia no termina aquí. Simplemente empeora. El demandado argumenta entonces que la demandante le impide ver a su hija y que llegó incluso a poner a su tío como padre de la bebé en el certificado de nacimiento. En ese momento miro a mi alrededor con asombro. La mente del secretario empieza a comprender lo que dijo, y el juez asiente con una sonrisa típica de martes. Historia 53. No soy abogado, pero tengo una historia para esto. Sucedió mientras trabajaba como asistente médico. Uno de nuestros pacientes diabéticos recibió una multa por exceso de velocidad mientras tenía la glucosa baja, y parecía creer que sería una excusa irrefutable para librarse. Así que un día llama a nuestra oficina y le contesto, el paciente será el paciente. Yo, la oficina del Dr. Riggs, no es su nombre por si no era obvio, al habla The Dark Waffle. ¿En qué puedo ayudarle? Paciente, hola TDW, necesito que el médico me escriba una carta. Yo, sin duda puedo ayudar con eso. Lo hacemos con frecuencia, normalmente para una excusa para el deber de jurado o una nota indicando que necesitan llevar sus medicamentos cuando viajan, etc. ¿Para qué es la carta? Paciente. Me pusieron una multa por exceso de velocidad el fin de semana pasado y voy a impugnarla. Necesito una carta del médico que indique que tengo diabetes y que esto afecta mi capacidad para conducir, así que no fue mi culpa conducir a exceso de velocidad. Yo, déjame explicarte esto para que me quede claro lo que pides. PT, de acuerdo. Yo, ¿quieres una carta que indique que tienes diabetes? Petiso, sí, yo. ¿Y quieres que diga que tu diabetes afecta tu capacidad para conducir? PT, sí, yo. ¿Y crees que decirle al juez que tu diabetes afecta tu capacidad para conducir hará que anule la multa? PT, sí, yo. No creo que sea buena idea, señor. TA, ¿qué? ¿Por qué? Yo. Aunque estén de acuerdo con tu argumento y te retiren la multa, cosa que dudo que hagan, si les dices que tienes una condición médica que afecta tu capacidad para conducir, estoy bastante seguro de que te retirarán el carnet. Paciente. No, mira. Solo estoy afectado cuando tengo el azúcar baja. Yo. Claro, pero... Esto duró unos minutos, antes de decirle que le preguntaría al médico a ver qué opinaba. Como era de esperar, el médico estuvo de acuerdo conmigo y dijo que perdería el carnet si lo hacía. Así que no escribimos la carta, pero aún así llevó este argumento al juzgado de tráfico. Ahora, el paciente es llevado a sus citas por sus familiares. Historia 54. Tuve un breve encuentro, posibilidad de lesión personal. Una anciana se resbaló y cayó en una entrada helada que no tenía sal ni mantenimiento, por lo que quiso demandar por daños y perjuicios. Tras escuchar la historia, resultó que la señora se cayó en su propia entrada, que no tenía sal ni mantenimiento. Quería demandarse a sí misma. Historia 55. Tengo una historia para contarles. No soy abogado ni podía hablar en ese momento.
Durante una batalla legal por la custodia entre mis abuelos y mis padres, que eran adictos, el juez preguntó por qué mis padres debían tener la custodia. Bueno, somos sus padres. El juez dijo, bueno, ustedes tienen problemas de abuso de sustancias. No, no los tenemos. ¿Entonces no consumen nada? No, los dos estamos limpios. ¿Cuándo fue la última vez que consumieron? Hace unos días y ya terminamos. Mis abuelos ganaron ese día en el tribunal. Mi abuelo me ha contado esta historia varias veces. Historia 56. Tuve una litigante proce que argumentó que no le debía nada a la compañía de la tarjeta de crédito porque Jesús lo era. El argumento básico era que la deuda es pecado, o tal vez no pagarla sí lo era, y Jesús murió por todos nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús murió para saldar su deuda. Genial. Historia 57. Ex fiscal adjunto del Estado. Este acusado es citado a comparecer ante el juez y le informa que se le acusa de robo por robar un rollo de billetes de raspadito de una gasolinera. El juez le informa que, dado que el valor de los billetes superaba los 300, se trata de un delito grave y no de un delito menor. El acusado le dice al juez, pero señoría, para ser justos, todos los billetes fueron perdedores, insinuando que no se trata de robo en absoluto. Me sorprendió la ingeniosidad y, a la vez, la inutilidad del argumento. Historia 58. No es mío, sino de mi antiguo instructor de juicios simulados. ¿Y cómo sabemos que el testimonio de testigo es fiable? A testigo. Necesita usar gafas, ¿verdad? Sí. ¿Eso no significa que legalmente se le considera con problemas de visión? Sí. La Fiscalía centra la mayor parte de su contrainterrogatorio en esta pierna, presentando al testigo como poco fiable debido a su mala visión. Finalmente, la defensa tiene la oportunidad de volver a preguntar. ¿Usa gafas, señor testigo? ¿Es correcto? Sí. Entonces, siempre que usa gafas, tiene visión 2020, ¿verdad? Sí. Gracias. No más preguntas. Historia 59. Claro que no soy abogado. Estaba estudiando periodismo y me pasaba el día viendo casos por encargo. Un tipo estaba acusado de distribuir sustancias, vendía plantas. Su abogado intentó argumentar ante el juez que las plantas nunca hicieron daño a nadie e incluso facilitaban las cosas a la policía durante las llamadas por problemas domésticos, y que, de hecho, la policía debería usar a su cliente para conseguir plantas y calmar a la gente. Su cliente recibió unos 3 años de cárcel y 5 de libertad condicional. Historia 60. Defensor público. Registrándose. Aparte de los sociópatas de siempre, que argumentan que no hay nada de malo en engañar, robar y estafar a la gente, y aparte de los constitucionalistas que quieren que argumente que porque se tapan los ojos el gobierno ya no puede verlos, hay algunas buenas historias. Tuve un cliente acusado de atropello y fuga por daños a propiedad desatendida. A saber, un poste de señal de stop. Mi cliente había estacionado su auto frente a un surtidor de gasolina y entró en un supermercado. El auto se alejó del surtidor sin él, se subió a la acera, luego a una señal de stop y se metió en una zanja. Mi cliente salió corriendo de la tienda, se subió al auto y se fue a toda velocidad. Su licencia de conducir también estaba suspendida en ese momento. Todo esto fue grabado en video por un autobús urbano que pasaba a una hora conveniente. Mi hombre quiere que argumente que no fue atropello y fuga porque él no conducía el auto cuando lo impactó. Tiene exactamente medio punto. Tuve que decirle que su argumento resolvió, como mucho, la mitad del problema, porque sin duda él era el que conducía en el momento de la fuga. Aceptó el acuerdo con la fiscalía. Historia 61. Un taxista fue acusado de agresión por apedrear a un conductor de autobús tras un accidente leve entre ambos vehículos. Abogado defensor. Su señoría, el conductor del autobús sufrió una lesión en el lado derecho del cuello. Es imposible que mi cliente haya causado esa lesión. El autobús tiene el volante a la derecha, la puerta del lado izquierdo estaba abierta y el conductor estaba sentado. Su señoría, ¿ignora el abogado que los autobuses tienen ventanas? Defensa, la ventana estaba cerrada. Juez, ¿en serio? ¿Cuántas veces en esta ciudad india tan calurosa y húmeda ha visto un autobús circular con las ventanas cerradas a menos que lloviera? Defensa, solicito un aplazamiento, su señoría. Historia 62. Hay un caso famoso ante el Tribunal Superior de Dinamarca. Una mujer fue violada por 8 motociclistas en una playa. La defensa argumentó que ella lo había deseado porque se había puesto voluntariamente en una situación donde estaba sola con 8 hombres.
La fiscal miró a su alrededor con indiferencia, contó que había 11 hombres y que ella era la única mujer, y preguntó, ¿entonces dice que lo estoy pidiendo ahora? La historia cuenta que esa fue la única vez que todos los jueces estallaron en carcajadas. Sin duda, el argumento de la defensa no les cayó muy bien a los jueces. Historia 63. Fiscal. Tuve un caso donde un hombre violó a su hija de 6 años porque llevaba ropa sugerente y parecía estar buscándolo. Intentó argumentar que, ya sabes, las chicas ahora tienen intimidad a una edad más temprana. Recuerdo haber pensado, ¿qué haría Dexter? En fin, el hombre fue condenado y ahora cumple 2 cadenas perpetuas más 100 años. Edito. La razón de esa sentencia es que no podrá optar a la libertad condicional. Fue condenado por 2 cargos de violación, 2 cargos por tema prohibido y 2 cargos de abuso sexual infantil agravado. En mi jurisdicción, se puede optar a la libertad condicional con cadena perpetua después de 30 años, cadena perpetua y cadena perpetua sin libertad condicional son 2 sentencias diferentes. Aquí, él no podía optar a la cadena perpetua sin libertad condicional. Así que, al menos en teoría, sí podría cumplir 2 cadenas perpetuas consecutivas, que serían 60 años, y luego la libertad condicional. Ahora, sin embargo, estamos seguros de que nunca volverá a respirar en libertad. He llevado varios casos como este, y para mí son mucho más difíciles que los de desmantelamiento por la presión. En este caso, el hombre no tenía más quejas que esta como padre, así que si pierdo, la pobre chica regresa con su padre violador. Historia 64. Hace varios años, fui abogado junior en un proceso en el que la fiscalía alegó que un hombre de 30 años, acusado de haber penetrado a su hija adoptiva de 13 años, había tenido relaciones sexuales. Parte del caso se basó en mensajes SMS que este caballero supuestamente envió a la demandante. Algunos eran bastante malos, no los repetiré, pero había algunos que decían, lo siento, pensé que te gustaba cuando hice X. El abogado defensor admitió que, si envió esos mensajes, habría sido muy inapropiado. Más tarde, durante los alegatos finales, el abogado defensor argumentó, sin duda, habría sido más apropiado si hubiera escrito, tienes unos pechos preciosos o quiero que tengas a mis hijos. ¿A tu hija adoptiva de 13 años? Mientras vivías en la misma casa que tu esposa? Tienes razón, eso es mucho mejor. Historia 65. Por lo tanto, un aspecto importante de cualquier caso legal es que ambas partes puedan deponer a los testigos de la otra. Esto suele incluir al demandante. Mi clienta era una mujer muy mayor que fue atropellada por otro coche en un aparcamiento. No se encontraba bien y tenía dificultades para desplazarse. En 2 ocasiones durante el caso, la otra parte programó una declaración. En 2 ocasiones, mi clienta se presentó puntualmente en nuestras oficinas y en ambas ocasiones, la otra parte no se presentó. Nunca nos informaron a nosotros ni a nuestra clienta mayor y discapacitada, así que hizo el viaje de 30 minutos a nuestra oficina para nada. En ningún momento se cancelaron nuestras declaraciones ni las de nuestra clienta. Esos fueron los únicos 2 intentos del demandado. Tras la segunda vez que cancelaron la declaración, presentaron una moción para que se desestimara el caso alegando que aún no contaban con una declaración jurada de nuestra clienta. De nuevo, esto fue totalmente culpa del demandado, pero presentaron una moción para desestimar el caso contra nuestra clienta. Cuando se les preguntó en la moción por qué cancelaron la segunda declaración, incluso dijeron que el abogado responsable tenía un conflicto personal. Afortunadamente, el juez ni siquiera lo pensó 2 veces y denegó la moción. Historia 66. Esto nunca llegó a los tribunales. Le pregunté a mi abogado de divorcio qué era lo peor que un cliente le había pedido que argumentara. Esperaba una historia del tipo, quiero el centrifugador de ensaladas. Tenía un cliente, un profesor de unos 70 años que se estaba divorciando de su esposa, también profesora de unos 70 años. Ambos eran judíos. Su esposa tenía un tatuaje en el brazo. Era un número que le pusieron los nazis cuando la encerraron en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial de niña. El esposo nació en Estados Unidos. No era alemán. El gobierno alemán estaba en proceso de llegar a un acuerdo con los supervivientes. Ella tenía una cantidad de dinero, una suma de 6 cifras, que le debían. El esposo quería que su abogado argumentara que él debía recibir la mitad del acuerdo. El abogado le dijo que había un círculo especial en el infierno para los abogados que piden ese tipo de cosas y que él no planeaba terminar allí.
Respuesta. No soy abogado, y creo que discutir por esta cantidad de dinero es despreciable, pero no me sorprendería que fuera perfectamente aceptable en Alemania, donde vivo. Nuestras leyes son algo diferentes, pero la idea de la mitad de todo lo ganado durante el matrimonio sigue vigente por aquí. Quizás se podría argumentar que el dinero del acuerdo se ganó antes del matrimonio, cuando ella sobrevivió al holocausto, no cuando se emitió el dinero durante el matrimonio. Historia 67. Soy un seguidor de toda la vida, y quizás solo publico porque esto pasó hace como una semana, pero bueno, es la primera vez. El abogado defensor penal que representa a un tipo que apuñaló a su esposa varias veces, la golpeó con una sartén y la volvió a apuñalar. Intentó argumentar que es una defensa afirmativa contra el intento de abatir a la víctima si después la llevas al hospital. Afirmó que es imposible intentar abatir a alguien si después le salvas la vida. Recibió una bofetada bastante fuerte, por el horrible argumento legal y dos, por repetir que este tipo le salvó la vida después de intentar eliminarla.